Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos han sintonizado. Como siempre te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, gozándome, escuchando ese canto, gloria al Señor, de testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de muchos que hemos puesto nuestra confianza total, nuestra fe en el Señor Jesucristo, que esa es la voluntad de Dios, amén, de que todos confiemos en Dios, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor y podamos decir, mi fe está depositada, está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, y ese es el tema precisamente de este día, amén. El justo por su fe vivirá. Eso es lo que declara las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. Recuerde, querido amigo, amiga, que nos está escuchando y mirando, que la Biblia es la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, en su epístola a Timoteo, declara estas palabras y le elogia a Timoteo, lo elogia por algo muy especial y le dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y mire qué importante lo que le dice. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y luego dice, las cuales te pueden hacer sabio. Aleluya. Para la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y luego después dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenemos que creer de todo corazón de que esta palabra, la Santa Biblia, es diferente a todos los libros que hay en el mundo. En el mundo hay millones de libros escritos por diferentes autores, pero lo que hace especial las Sagradas Escrituras, lo que hace especial a este libro santo, a este libro que es el libro de Dios, lo que lo hace especial es de que este libro, las Sagradas Escrituras, su inspiración no es por inspiración humana, es la inspiración de Dios. Este libro es inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mire qué lindo. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta por qué es tan especial este libro, la Sagrada Escritura? Porque es inspirado por Dios y es útil, o sea, sirve para enseñarnos. Todos los hombres nacimos con la necesidad de ser enseñados. Todo lo aprendemos. Y aún Dios nos enseña, Él nos quiere enseñar. Y a través de su palabra, que es lo que Dios utiliza para enseñarnos, para que nosotros conozcamos su perfecta voluntad y podamos aprobar lo que es agradable ante los ojos de Dios y qué es lo que no es agradable. Cuando ignoramos la palabra del Señor, no tenemos conocimiento de ella, pues no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Es a través de la palabra que nosotros, de la palabra de Dios, que nosotros recibimos el discernimiento para poder discernir. La palabra discernir quiere decir para poder distinguir
entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es agradable a Dios y lo que no le es agradable. Vamos a leer en el libro del profeta Habacuc. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo que vamos a estar tomando como base para nuestro tema en esta linda y preciosa hora. Gloria al Señor. Como siempre yo les recomiendo, queridos amigos, amigas, que tomen una libreta o una porción de papel, una pluma, un lápiz, lo que usted pueda, para que pueda apuntar las citas bíblicas. Amén. Para mí es muy, muy importante de que usted apunte las citas bíblicas para que usted pueda verificarlas en su Biblia. Vaya a su Biblia y vea que lo que aquí se expone, lo que aquí se predica, es la palabra de Dios. Y que usted mismo lo compruebe yendo a las citas bíblicas que vamos a dar en su Biblia. Bueno, el libro de Habacuc, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo 4, ¿ok? Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. El libro de Habacuc está después del libro de Nahum. Gloria al Señor. Y antes de Sofonías. Amén. Gloria al Señor. Después de Nahum está el libro de Habacuc y antes de el libro del profeta Sofonías. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Comienza el profeta a declararnos, guiado por el Espíritu Santo, que aquel cuya alma no es recta, quiere decir que hay personas que son rectas y hay personas que no son rectas, y todo eso tiene que ver con el alma. ¿Cómo está nuestra alma? Nuestra alma es nuestro ser interior. Gloria al Señor. El ser imperecedero que toda persona tenemos dentro de este cuerpo. Tenemos el alma, tenemos el espíritu y tenemos el cuerpo, que es la parte exterior de nosotros. Vamos a decir que el cuerpo es el medio que Dios nos ha concedido para transportarnos, para movernos en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, el apóstol Pablo dice que mientras estoy en el cuerpo, gloria al Señor, dice que un día vamos a recibir la recompensa. El Señor nos va a llamar a su tribunal y para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estábamos metidos, nuestra alma está dentro, pero mientras estábamos en este cuerpo, que es la morada exterior, la morada terrenal, gloria al Señor, el apóstol Pedro le llama, en tanto que estoy en este tabernáculo, dice, le llama tabernáculo, quiere decir en esta morada, pero dentro de este tabernáculo, de este cuerpo, tenemos el alma. Amén. El alma, y el alma es la persona interior, el hombre interior. Gloria al Señor, por el cual Jesucristo, nuestro Señor, vino a este mundo para salvar nuestra alma. Nuestra alma estaba sin redención, nuestra alma iba rumbo a la condenación eterna. Nuestra alma estaba, oiga, destinada a perecer por la eternidad, separada de la presencia de Dios por causa del pecado, pero Dios en su amor y su misericordia, aleluya, se tració el plan de salvación, aleluya, y envió a su santo Hijo Jesucristo para que Él, aleluya, viniera a salvar nuestra alma, viniera a redimir nuestra alma. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Fíjese, nosotros, el que no tiene a Cristo,
está todavía en esa condición de perdido y necesita, aleluya, que el Cristo de la gloria, que creas en Cristo para que Cristo te redima el alma, salve tu alma. Alabado sea Cristo, porque mientras nuestra alma no está redimida, nuestra alma no es recta, está, oiga, en condición de condenación. Pero Dios quiere, aleluya, Dios quiere salvar tu alma, querido amigo. Tienes que pensar en dónde pasará tu alma la eternidad. El alma, repito, es el ser interior imperecedero de cada persona. Amén. Cuando la persona deja de vivir en esta tierra, cuando su cuerpo deja de funcionar, su alma se separa. Lo que se le llama comúnmente, murió fulano de tal, ya se murió fulano, ya se murió doña Chona, ya se murió don Chuy, ya se murió don Francisco, ya se murió, sí, se murió, pero lo que dejó de funcionar únicamente ahí fue su cuerpo. Su alma se separa en ese momento, cuando llega la muerte, el momento de morir físicamente, es cuando el alma se separa. Precisamente muerte significa separación. Separación, cuando se separa el cuerpo del alma, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma también se separa y va al lugar donde, amigo, tú elegiste, donde tú eliges. Porque acá mucha gente dice, bueno, yo creo que yo me voy a ir a donde Dios me mande, a ver dónde Dios me quiere mandar, a ver si me quiere mandar al cielo o a ver si me quiere mandar al infierno. No, eso no lo decide Dios, lo decides tú, porque Dios te ofrece, en su bendita gracia, amor y misericordia, Dios te ofrece la salvación de tu alma en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesús a eso vino, a salvar las almas, no vino a perderlas. Dios quiere que tú te salves, que tu alma obtenga la salvación, que tu alma sea redimida, y el único que puede redimir tu alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, por eso dice acá el profeta, he aquí aquel cuya alma no es recta. ¿Qué pasa? Se enorgullece. Cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón y por lo tanto al no tener a Cristo en su vida, en su corazón, su alma no es recta. Y sucede algo que se enorgullece. El hombre se enaltece, se enorgullece. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Precisamente esa fue la razón por qué aquel querubín que Dios creó y que era un fiel servidor de Dios, amén, el que ahora conocemos como el diablo, Dios no lo hizo diablo, él se hizo diablo porque escogió rebelarse contra Dios. Dios creó un hermoso querubín, hermoso, amén. La Biblia le llama querubín encubridor, que estaba en la presencia del Señor, tenía un grande privilegio ante el trono de Dios, pero un día se enalteció su corazón, un día le dio lugar al orgullo, a la soberbia. La Biblia dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se le olvidó que era un ser creado por Dios, pero de repente en su corazón concibió un mal pensamiento de querer ser igual a Dios y encabezó una rebelión contra Dios en el cielo, y la condición que ahora tiene es que fue desterrado, fue echado fuera del cielo, y ahora es un ser que Dios le dijo que espanto sería. Y también le declaró un juicio Dios y le dijo, y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué? Porque se enorgulleció, se enalteció
Y mucha gente está en esa condición. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se enaltece. Y el enaltecimiento, el orgullecerse, eso no proviene de Dios. El orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia provienen de Satanás. No provienen de Dios. Dios nos manda y nos dio ejemplo en ser humildes. El Señor Jesús nos dice en su palabra en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28 y 29, dice el Señor: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate, todo lo contrario a ser altivo y orgulloso y soberbio. Dice la palabra del Señor: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, se enaltece. Amén. Una persona orgullosa, altiva, no agrada a Dios. La Biblia dice que el Señor mira de lejos al altivo, pero Él atiende al humilde. Dice que Él da gracia a los humildes. Pero ¿cómo podemos ser humildes? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema en nosotros, en nuestro corazón, y que necesitamos un cambio de corazón. ¿Será que tengo que ir con el doctor a que me haga una cirugía y me abran el pecho, me hagan una operación de corazón abierto y me saquen y me pongan otro? No. El Señor hace ese trabajo cuando le abrimos el corazón a Cristo y le decimos: Señor, te abro las puertas de mi corazón, te entrego mi corazón, para que tú, Señor, quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Como dice un cántico: ponme un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Ponme un nuevo corazón. Necesitamos un cambio de corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Porque el mal de la humanidad, el mal del hombre está en su corazón. Y necesita que su corazón sea cambiado. Amén. Y eso solamente lo hace el Señor cuando le abrimos el corazón. El Señor nos hace nuevas criaturas cuando nos entregamos a Él, cuando ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ahí dice acá: mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe. Gloria al Señor. La fe, muchas personas no saben, nomás dicen tengo fe, pero en realidad no entienden lo que es la fe. La fe es poner la confianza total en alguien. En este caso, la fe para la salvación de nuestra alma. Como dice acá, el justo por su fe vivirá. Cuando ponemos la confianza total en Dios, cuando ponemos la confianza total en la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya, entonces el Señor nos da vida y empezamos, aleluya, una vida nueva, una vida verdaderamente que podemos decir: ahora sí tengo vida. El que tiene a Cristo puede decir: desde que llegó Cristo comenzó una vida nueva en mí. Como dice un cántico que a mí me gusta mucho personalmente, me gusta cantarlo allá en la iglesia, y dice: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Mi vida entera cambió. ¿Por qué cambió? Porque llegó el que imparte vida, llegó el autor de la vida, llegó el que verdaderamente nos da esa vida en abundancia, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega,
es cuando comienza nuestra vida. Y luego dice la segunda parte del canto, mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar en su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Comencé a vivir la verdadera vida que Jesús nos imparte. La verdadera vida que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Pero ¿cuándo comienza esa verdadera vida? Cuando Jesucristo viene a morar en nuestro corazón. Cuando invitamos a Jesús. Cuando le abrimos el corazón a Cristo. Aleluya. Es cuando comenzamos a vivir por nuestra fe. Pero por nuestra fe en la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mira, vamos a movernos a otra cita bíblica. A mí me encanta la santa palabra del Señor. Es hermosa la palabra del Señor. Es linda la palabra de Cristo. Amén. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Amén. Nos instruye, nos capacita para toda buena obra. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 26, ¿ok? El libro de los Hechos está después del Evangelio de San Juan, ¿ok? Y vamos a ir al capítulo 26, gloria al Señor, hablando de lo que es, lo lindo que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hay un cántico precioso que dice, hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, 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 el evangelio de su amor. Eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Sublime, 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 será mirar a nuestro Rey. Es hermosa la palabra del Señor, amén. Nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo es llevado en calidad de preso, es llevado ante el rey Agripa y él procede a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y procede él a declarar cómo el Señor Jesucristo se manifestó a él, cómo el Señor Jesucristo se le apareció a él. Gloria al Señor, cuando él era todavía Saulo de Tarso, y él está testificándole ahora al rey Agripa en cumplimiento a lo que Jesús nuestro Señor le había dicho, que lo iba a llevar ante reyes, ante los gobernantes, para que diera testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos acá frente al rey Agripa presentando su testimonio y le dice así. No lo voy a leer todo porque me ocuparía mucho tiempo, pero podemos comenzar desde el versículo 12, del capítulo 26 del libro de los Hechos. Apunte la cita bíblica y usted va a tener mucho tiempo para leerla. Después del programa usted puede ir a verificar y le recomiendo que lea todo el capítulo 26, aunque yo voy a ocupar solamente del versículo 12 en adelante, ¿ok? Capítulo 26 del libro de los Hechos, donde Pablo está relatando su testimonio delante del rey Agripa, y le dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. ¿De quién era esa voz?
era el Señor Jesucristo hablándole. Saulo, Saulo, le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Saulo de Tarso, que después fue el gran apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos, odiaba a los discípulos del Señor Jesucristo. Los perseguía, los encarcelaba, los azotaba y también dice la Biblia que los hacía blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá el Señor le habla y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El Señor se le apareció a Saulo de Tarso con un propósito. Gloria al Señor. Recuerde que este hombre, Saulo de Tarso, no tenía la fe en el Señor Jesucristo. Al contrario, era contrario a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aborrecía a aquellos que tenían la fe en Cristo Jesús. Porque todos los verdaderos cristianos, discípulos de Jesucristo, tenemos la fe puesta totalmente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la salvación de nuestra alma es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Fíjate que en este mundo hay justos y hay injustos. Amén. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo en este mundo. Hay buenos y hay malos. Amén. Hay quienes siguen a Cristo y hay quienes no siguen a Cristo. Amén. Hay gente que anda en las tinieblas y que le pertenece al reino de las tinieblas. Y hay gente que la Biblia le llama hijos de luz porque siguen a Jesucristo, quien dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Saulo, aunque era religioso por nacimiento, por tradición, él era fariseo de fariseos. Amén. Él era de la más rigurosa de las sectas que había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que era la secta de los fariseos. Pero no tenía la fe en Jesucristo, fíjese. Hoy en día hay muchísima gente religiosa, muchísima gente que es muy religiosa, que siguen una religión, pero no tienen a Cristo, no están siguiendo a Cristo. Y déjeme decirle que la salvación es por la fe en Cristo. Si no estamos siguiendo a Cristo, estamos en tinieblas, aunque tengamos la religión que tengamos. Si no estamos siguiendo a Cristo, andamos en tinieblas. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero por eso Dios en su amor y su misericordia te está concediendo que oigas su palabra. Para esto Dios en su amor y su misericordia nos ha puesto a predicar aquí en este medio de televisión. Aleluya, para que escuches la verdad. Recuerda que la verdad es la palabra de Dios. Amén. La verdad absoluta de Dios sobre esta tierra es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Por eso yo recomiendo siempre, escuche la palabra de Dios, lea las sagradas escrituras. Jesús dijo que conoceremos la verdad, su palabra, y la verdad nos hará libres. Saulo era un hombre muy religioso, pero aborrecía a toda persona que tenía la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Odiaba a los cristianos, los encarcelaba. Y ocupado en esto, dice, amén. Eso es lo que, como comienza el versículo 12, ocupado en esto, ¿ocupado en qué?
en perseguir a los de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ocupado a los que habían puesto, ocupado en perseguir, encarcelar, azotar, afligir y hacer blasfemar a los que seguían a Jesucristo. Ese era en lo que se había empeñado. Podemos decir que Saulo era enemigo del evangelio. Amén. Y muchos de los que predicamos la palabra del Señor ahora, antes de haber creído en Jesucristo, antes de haber puesto la confianza, nuestra fe en Cristo, éramos enemigos de los evangélicos. Yo era una persona que cuando no tenía Cristo en mi corazón, oía predicar a alguien en la calle y yo iba y le decía que se callara. Amén. Inmediatamente me molestaba. Bola de locos, gritones, les decía. No tienen otra cosa que hacer más de que venir aquí a perturbar a la gente. Yo era enemigo de los cristianos. Me caían gordos los cristianos, los aleluyas. Era enemigo de ellos. Aquí está Saulo. Él era un enemigo de los cristianos. Era un religioso, pero no tenía la fe en Cristo. No tenía salvación este hombre. Porque la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos seguir una religión y estar más perdidos que el mismo diablo si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y si no somos seguidores de Cristo y si no hemos puesto nuestra fe total en nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Allá en mi pueblo, en Villa de Álvarez, Colima, México, hace 40 años llegó un pastor y estableció la primera iglesia evangélica allá en Villa de Álvarez, Colima. Y mis amigos y yo pasábamos por afuera de la iglesia y cuando estaban las personas ahí cantando coritos con panderos y aplaudiendo, mis amigos y yo les tirábamos de pedradas hacia adentro de la iglesia y corríamos porque sabíamos que alguien iba a salir y no quería que nos viera. Y tirábamos rocas, piedras adentro a los hermanos. Amén. Porque nos caían gordos, me caían mal, les quería hacer daño. Andaba en tinieblas. Pero yo era el monaguillo del pueblo. Yo era el que ayudaba a las misas ahí en el pueblo. Yo era el que cuando el cura levantaba el cáliz, yo sonaba la campanita y ahí dentro era una persona, una blanca palomita. ¿Me entiende? Era una persona religiosa. Aquí tenemos a Saulo persiguiendo a los cristianos hasta que el Señor se le aparece y lo llama para que predique su palabra. Gloria al Señor, como a mí también. Yo era uno que, repito, les tiraba de pedradas a los cristianos. Tiraba de pedradas en la iglesia de mi pueblo a los cristianos. Los aborrecía, me caían gordos. Pero hace 34 años que Cristo me llamó. Aleluya. Me abrió los ojos del entendimiento. Y ahora mi fe está totalmente puesta en mi Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios que leímos dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Continúo leyendo el capítulo 26 del libro de los Hechos. Dice el versículo 16 del capítulo 26. Pero levántate, le dice el Señor Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Oiga, un hombre que era enemigo de los cristianos, un hombre que odiaba a los cristianos, aborrecía a los que habían puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora el Señor Jesús se le aparece y le dice, ¿para qué se le aparece? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, para que des testimonio
de las cosas que has visto. ¿Qué había visto? Había visto esta luz resplandeciente y había escuchado la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre llamado Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y aquella luz le contesta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Pero le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque ahora esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dios le hace la promesa que se le va a aparecer aún después más veces todavía. Pero le dice: para ponerte por ministro, amén, y testigo de las cosas que has visto. Y le dice: librándote de tu pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos después querían matar a este hombre para que no diera testimonio de Jesucristo. Amén. Y de los gentiles, a quien ahora te envío. El Señor le está diciendo a Saulo: ahora te voy a enviar a predicar a los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos. Alabado sea Cristo. Y a quienes ahora te envío, para que, oiga el propósito, para que abra sus ojos. Dirá usted: ¿será que me van a abrir los ojos si los tengo bien abiertos? ¿Cuántas veces decimos: yo tengo los ojos bien abiertos, pero estamos ciegos? Amén. Estamos tan ciegos que nosotros cuando no tenemos a Cristo, aunque tengamos los ojos bien abiertos, como decimos allá en el rancho, con los ojos bien pelados, bien abiertos, bien pelones los ojos, pero ciegos. Amén. Y el Señor le dice: te he puesto por ministro para que les abra los ojos. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Sin Cristo, ¿en dónde estamos entonces? Si el Señor le está diciendo para que les abra los ojos a los gentiles. O sea, nosotros que no somos del pueblo, no somos de sangre judía, somos gentiles. Nosotros los latinoamericanos, los centroamericanos, los suramericanos, somos gentiles, no somos judíos. Amén. Y el Señor le dice: ¿con qué propósito levantó el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles? Lo primero que el Señor le dice: para que les abra los ojos. ¿Se da cuenta que si andamos en tinieblas, en oscuridad, sin entendimiento, sin conocimiento de las cosas de Dios? Pero Dios nos envía su palabra. Dios nos envía a los predicadores para que nos anuncien su verdad. Y le dice a Pablo: para que les abra los ojos y para que se conviertan de las tinieblas. Aleluya. De las tinieblas a la luz. O sea que cuando andamos sin Cristo, cuando no tenemos la fe en Cristo depositada, estamos en tinieblas. Amén. Podemos ser muy religiosos, pero no tenemos la luz de Cristo y no tenemos la capacidad de poder vencer el pecado mientras no tenemos a Cristo Jesús. Mientras no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, mientras no ponemos la fe total y exclusiva, y digo exclusiva porque esto es importante, porque la fe para la salvación tiene que ser exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro: porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Amén. Hay personas que dicen: no, pero yo le pido a San Julano, yo le pido a San Mengano, yo le pido a la Virgencita Julana. A la vez, déjeme decirle que ahí no hay salvación. En esos nombres no hay salvación. Pedro lo dice bien claramente, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Dios dio un solo nombre, un solo Salvador,
que es nuestro Señor Jesucristo. No hay dos salvadores ni hay dos mediadores, solamente hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra fe debe ser para la salvación. Amén. La fe para la salvación. Si usted quiere, aleluya, ir al cielo, si usted quiere pasar la eternidad en la gloria, en el cielo, juntamente con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere tener la vida eterna que solamente Jesucristo se la puede dar, usted tiene que depositar toda su fe, toda su confianza, únicamente, y dije, únicamente, aleluya, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Si usted se convierte a Cristo, usted ya no va a andar poniendo poquita fe por allá, poquita, no, toda su fe, exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo me convertí, como dice aquí, para que se conviertan de las tinieblas, cuando el Señor llegó a mi corazón y me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, yo mantenía en mi cartera, aquí en esta parte donde se ponen tarjetitas aquí, yo traía tarjetitas, pero con estampitas, con imágenes. Ahorita no cargo ni una con imagen, esta es del teléfono allá. Amén. Pero antes yo cargaba estampitas aquí, con la Virgen del Carmen, otro con la Virgen de Talpa de Allende, Jalisco, otra con la Virgen de Guadalupe. Oiga, cargaba muchas estampitas aquí, porque mi fe estaba repartida en muchos nombres, en muchos santos, en vírgenes. Pero cuando el Señor llegó a mi corazón y me abrió los ojos, aleluya, ¿se da cuenta? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que les abras los ojos. Amén. Así le dice el Señor a Saulo de Tarso, que después el Señor le cambió el nombre y se llamó Pablo, que el gran apóstol Pablo, pero así estaba yo. Mi fe la tenía repartida, traía diferentes estampitas en mi cartera y a veces le pedía a una, a veces le rezaba a otra, a veces le pedía a otro, a veces a otro. ¿Se da cuenta cómo estaba mi fe? Toda distorsionada. Estaba mi fe extraviada. Amén. Mi fe estaba extraviada. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra del Señor. No había llegado la verdad, que es la palabra del Señor, a mi vida. Y cuando no tenemos la verdad, andamos cerrados. Amén. Y los que nos enseñan, si no nos enseñan conforme la palabra, pues nos hacen errar también. Muchísima gente hay hoy en día que son dirigentes religiosos, pero que no nos enseñan la verdad. Amén. Se necesita que se nos enseñe la palabra de Dios. Que no se nos enseñen tradiciones. Que nos enseñen la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Que es la que nos puede hacer sabios por la fe que es en Cristo, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces acá el Señor le está diciendo a Saulo, gloria al Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o sea, y del poder de Satanás. Oiga, ¿en dónde estamos cuando no tenemos a Cristo? Cuando Jesucristo no reina en nuestro corazón, cuando Jesucristo no ha llegado a nuestro corazón, estamos bajo la potestad o bajo el poder de Satanás. Por eso nuestra vida no puede agradar a Dios cuando vivimos sin Cristo, porque andamos en las tinieblas, andamos bajo el poder de Satanás. Así estaba yo, bajo el poder de Satanás. Me recuerdo que yo quería dejar de tomar y yo agarraba mi cheque
y vivía con un hermano mío mayor, vivíamos juntos allá en la ciudad de Hollywood y trabajábamos juntos en el mismo restaurante donde yo era el chef ahí, en Beverly Hills, y agarraba buen dinero porque ganaba muy bien, pero tenía ese vicio de cuando agarraba el cheque inmediatamente ir a cambiarlo e irme a sentar a una barra donde siempre estábamos tomando, acá en el centro de Los Ángeles, un lugar que ya no existe ahora, ya tumbaron ese lugar, pero en ese tiempo era una barra muy conocida por todos los angelinos acá, porque había música norteña desde las 2 de la tarde. Y yo cuando agarraba mi cheque y otro día descansaba, me iba a sentarme a la barra y a estar tomando y bailando y cantando ahí. Y ahí me tenía esclavizado Satanás. Y un día dije, hoy no voy a ir a tomar. Me propuse yo no ir a esa barra donde siempre estaba tomando, donde había muchas mujeres ahí a toda hora. Y yo dije, no voy a ir. Y le dije a mi hermano, fíjate, hoy voy a cambiar mi cheque, me voy a bañar, me voy a acostar a descansar y no voy a ir. Así pasó, pero me bañé, me acosté y eran como las 11 de la noche cuando sentí que una fuerza que me dominaba, que me jalaba, me levantó, me cambié y vi a mi hermano que empezó a reírse y me dice, pero te estás cambiando y si tú dijiste que hoy no ibas a salir. Y él riéndose, porque él sabía que cuando yo salía a tomar, siempre lo invitaba a él también. Y él se empezó a reír porque ya me había cambiado y perfumándome. Y de repente le dije, había dicho que no iba a ir, pero ¿sabes qué? Tengo unas ganas de irme a bailar y a tomar. Vámonos. ¿Se da cuenta? Yo no tenía el poder, la fuerza. Había una fuerza mayor que me dominaba, que me arrastraba hacia el vicio, que me arrastraba hacia el deleite pecaminoso, porque estaba bajo la potestad de las tinieblas. Y así hay mucha gente, oiga, tal vez no es usted una persona borracha, tal vez no es una persona como yo era de vicioso, pero tal vez tiene otras mañas que lo dominan. En algunos hay personas que no toman, hay personas que no fuman, pero tienen unas mañas feas también. Hay gente que le gusta molestar niños, hay gente que está esclava en la pornografía, hay gente que tiene vicios ocultos, hay personas que les gustan los hombres y también les gustan las mujeres ocultamente, y esos vicios los tienen escondiditos ahí y quieren dejar de hacer aquello, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están bajo la potestad de las tinieblas, están bajo el poder de Satanás, están bajo el poder del pecado. Y déjame decirle que de eso Jesucristo nos liberta si queremos. De eso, poderoso es Jesús para libertarte. Jesucristo liberta a los pecadores. Jesucristo liberta al cautivo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Amigo, amiga, termino con lo que termina diciendo este versículo 20. Versículo 18 del capítulo 26. Le dice Jesús al apóstol Pablo, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, oiga, por la fe que es en mí, perdón de pecados. Para que reciban, oiga, por la fe que es en mí. Jesús mismo le está diciendo a Saulo, la fe que es en mí, la fe en Cristo, para que reciban por la fe que es en mí. No dijo por la fe que es en San Julano o San Mengano, o en la Virgen Julano Mengana. No, Jesús dijo para que reciban por la fe que es en mí, que recibiremos perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Por eso Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. ¿Vivirá por qué? Porque pone la fe y su confianza en Dios, en Cristo Jesús. Querido amigo, se me acaba el tiempo. ¿Quieres recibir el perdón de pecados? La seguridad de la vida eterna. Ahí donde estás, dile, Jesús, he oído tu palabra, sé que solamente tú, poniendo mi fe en ti, Señor, puedo ser libre de pecado y puedo, Señor, recibir herencia, recibir la salvación. Jesús, entra en mi corazón. Te invito, Jesús, a mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón y lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.